Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Nos gustan los enigmas, los acertijos, los misterios, pero siempre y cuando no sean demasiado fáciles, porque cuando te ponen un misterio demasiado fácil es decepcionante, ¿no? Enseguida lo resuelves. Y cuando es muy difícil, pierdes el interés, ¿no? Ves que no eres capaz de resolverlo y pierdes el interés. Así que tienen que ser misterios a nuestra medida, ¿no? A nuestro nivel. Lo curioso es cuando un misterio lo logramos resolver y nos damos cuenta de que la respuesta estaba delante de nosotros desde el principio, ¿no? Era algo que estaba muy claro, pero no éramos capaces de verlo. De repente nos es como revelado. Pues la Biblia es el libro que nos presenta los misterios de Dios y también la revelación a esos misterios, la explicación a esos misterios. Y esta tarde vamos a considerar uno de ellos en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3. La porción es un poco más larga de lo habitual, pero contiene una idea, así que vamos a leer los versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, en una primera lectura habréis notado que la palabra misterio se repite, ¿no? Se repite varias veces. Pero ¿por qué coger esta porción tan larga? Bueno, si os fijáis, creo que hay una idea, se ve que hay una idea y que contiene una idea, porque en el versículo 1 dice que Pablo es prisionero de Cristo Jesús, y fijaos lo que dice por vosotros, los gentiles. Y en el versículo 13 habla de sus tribulaciones por vosotros, otra vez, ¿veis? Entonces nos está hablando, o nos está mostrando, que este misterio del cual nos va a hablar, nos va a revelar, aunque ya lo ha revelado, ya lo ha comentado antes, es la razón por la cual él está sufriendo, por la revelación o la proclamación de este misterio, ¿no? Entonces creo que este texto contiene una sola idea. Y es curioso porque Pablo dice, por esta causa, yo Pablo, y empieza a dar razones y razones de razones y razones de razones, y la respuesta a esta causa está en el versículo 13. Por esta causa, no desmayéis por mis tribulaciones. Entonces, todo lo que viene después es la explicación de este misterio que vamos a considerar esta mañana. Esta tarde. Esta es la costumbre de esta tarde, lo vamos a considerar, ¿no? Vale, pues vamos a ver entonces cómo es todo este tema del misterio y lo que podemos ir desentrañando en los versículos que vienen. ¿Cómo llegó a ser Pablo el administrador de este misterio? Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y esto es algo un poco confuso, que sirve a algunas personas para decir que Pablo no es el autor de esta carta, porque Pablo estuvo, si recordáis en el libro de los Hechos, estuvo 2 años en Éfeso, al menos. Entonces, ¿cómo puede decir Pablo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada? Esto suena como a alguien que no sabe quiénes son los efesios, ¿no? O que los efesios no saben quién es él. Pero claro, otra vez tenemos el problema de las traducciones. Esta traducción sí es que es correcta, pero la idea del griego no es de probabilidad, es de certeza, es ya que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Por tanto, creemos y nos mantenemos en el hecho de que es el apóstol Pablo el autor de esta carta. Claro que los hermanos habían oído de que a Pablo le había sido dada la administración de esta gracia. Y fijaos en primer lugar cómo entonces este misterio del que vamos a hablar tiene que ver con la gracia de Dios. En realidad, todo lo que Dios nos ha revelado tiene que ver con su gracia, ¿verdad?
porque la razón que le ha motivado a revelarnos quién es Él y cuáles son sus planes es su gracia. No es en ningún momento nuestro mérito. Así que esta es la primera cuestión, ¿no? Le fue dada la administración, el ser un administrador de la gracia de Dios para con vosotros, dice. Y dice después, y esto es algo también interesante, que le es dada la administración y que le fue revelada, versículo 3, por revelación me fue a mí declarado el misterio. Es decir, el misterio que Pablo está administrando o que él está enseñando a otros, a él le fue revelado. Dice el versículo 3 que por revelación me fue declarado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pensáis? Exactamente, o sea, no es una conclusión a la que llegó él por su propio estudio, ni es que otros le enseñaron a él acerca de este misterio, sino que le fue revelado directamente por Dios, ¿no? Mirad, si me acompañáis a Gálatas unas páginas antes, Gálatas 1, versículos 11 y 12, Pablo pone especial cuidado en demostrar esto mismo. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, es curioso, ¿verdad? Porque normalmente el medio que Dios utiliza para revelarnos su palabra, su verdad, son hombres, ¿no? Son personas que predican, que exponen la palabra, y de esa manera Dios actúa por medio de esos hombres revelándonos su voluntad, su evangelio. Pero en el caso del apóstol Pablo no fue así. No hubo un hombre que explicase la palabra, no hubo un maestro, no hubo un predicador. Fue directamente el Señor Jesucristo que se apareció a él y se reveló. ¿Os acordáis, no? En el camino a Damasco, cómo sale a su encuentro y le dice, dice, ¿quién eres, Señor? Cuando viene esa luz cegadora del cielo, pregunta, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y es interesante, ¿verdad? Porque Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Y fijaos en la identificación que hay entre el Señor Jesús y su iglesia. Perseguir a la iglesia es como perseguirle a él. Pero de esa manera es como se revela directamente o como se reveló directamente a él. Entonces, en primer lugar tenemos como este misterio que Pablo está anunciando, que está proclamando, le fue revelado directamente por Dios. Dice también, os he escrito, como antes lo he escrito brevemente. Esto hace pensar a algunos estudiosos que, como sucede con otras epístolas en el Nuevo Testamento, hay alguna epístola que no tenemos, que hay una carta anterior a los Efesios. Pero yo creo que no es eso lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo es que él ya ha escrito acerca de este misterio que nos va a hablar con más detalle en el capítulo 2. Y enseguida vais a entender por qué. El misterio que vamos a ver aquí revelado es lo que ya ha dicho en el capítulo 2. Y no me voy a adelantar, vamos a ir poco a poco. Dice que este misterio en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí hay también algunas cosas que hay que ir viendo. En primer lugar tenemos el contraste, ¿no? Es decir, la realidad o la sustancia de este misterio ya existía. El misterio no es algo nuevo, no es algo que ha aparecido de repente, sino que el misterio estaba ahí velado, oculto, pero ya existía. Y fijaos en el contraste, ¿no? En otras generaciones no se dio a conocer, dice, como ahora es revelado. Es decir, ese misterio que ya existía, que la sustancia ya estaba, ahora ha sido revelado con una mayor claridad y con una mayor luz, por medio de los apóstoles y de los profetas. Ahora, otra vez, si os fijáis, vuelve a hablar de apóstoles y profetas en ese orden, lo cual nos hace pensar, unido a la hora, que se está refiriendo a los profetas del Nuevo Testamento. Es decir, que el Señor utilizó a sus apóstoles primeramente y a los profetas antes de que la revelación de Dios estuviese completa para aclarar a su iglesia cuál era este misterio, ¿no? Para predicar o anunciar cuál era este misterio. Y por otro lado vemos que ya ha sido revelado. Dice, como ahora ha sido revelado. Ya está revelado. Por tanto nos preguntamos, ¿qué necesidad hay de más apóstoles? ¿Lo veis? Si la función de los apóstoles era de revelar este misterio, que tiene que ver naturalmente con el Evangelio de la Gracia,
y ese misterio ya ha sido revelado y tenemos esa revelación por escrito en las cartas del Nuevo Testamento, ¿qué necesidad hay de más apóstoles? Y alguien podría decir, bueno, ¿qué necesidad hay de más profetas? Pues efectivamente sería la misma idea, ¿no? Entonces lo que tenemos es necesidad de maestros y de pastores que nos sigan enseñando a entender cosas que a lo mejor a nosotros se nos escapan. Pero en cuanto a la revelación ya ha sido dada. El misterio ya ha sido revelado y ha sido hecho por medio de sus apóstoles, ¿no? Ahora, finalmente tenemos que entender que aunque Dios utilice para revelar sus misterios a hombres, quien revela el misterio es Él, porque esos hombres lo han entendido por Él. Lo veis, espero que eso lo veáis también, ¿no? Finalmente, la idea fundamental del texto es que tenemos un entendimiento de los misterios de Dios porque Él mismo se revela. Y lo único que tenemos un puente entre Dios y nosotros, ¿no? Que son los apóstoles y los profetas, que han servido de puente o de enlace para que nosotros podamos captar y entender la revelación de este misterio y de otros. Hay una aplicación o una idea que me venía a la mente que voy a leer, ¿no? Para no perder detalle, que es que muchos hoy dicen ser apóstoles cuando los misterios de Dios sobre la salvación ya fueron revelados. Pero estos no solo no revelan nada nuevo, sino que revelan algo contrario a lo que ya ha sido revelado, enseñando a las personas a buscar poner la mira en las cosas de abajo, donde viven los que no tienen esperanza, predicando un evangelio cuyo efecto y cuyo resultado sirve para el aquí y el ahora. Estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se sirven de la piedad como fuente de ganancia, con sus caros trajes y relojes, con sus aviones privados y laca, no saben nada de los sufrimientos que Pablo tuvo que padecer para administrar los misterios de Dios. Si estos sufren, no es llevando el vituperio de Cristo, tomando la cruz y siguiéndolo. Un verdadero apóstol es tan distinto de uno falso como la luz de las tinieblas. Pero muchos prefieren amontonar para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, aquellos que les prometen lo que desean y no la vida eterna que se halla en Cristo Jesús. Así que ya vemos que los apóstoles, los únicos y verdaderos apóstoles, fueron aquellos a quienes el Señor directamente les reveló el misterio o los misterios que ellos a su vez nos revelaron a nosotros y por causa de los cuales sufrieron y dieron sus vidas, ¿no? Qué distinto es esto de los que hoy se autoproclaman u otros llaman apóstoles, ¿no? Y que no tienen nada que ver absolutamente con esto, sino como hemos leído en el comentario, enseñan cosas diferentes, ¿no? Porque los apóstoles nos enseñaron que había una esperanza y un fundamento eternos. Y esto nos enseña a buscar la prosperidad aquí y ahora, ¿no? Bueno, nos enseñan, digo, en general, enseñan. Ahora, bueno, llega el momento, ¿no? Ya hemos hablado mucho de ver cuál es el misterio. Es un poco, me parece que Pablo está como jugando un poco con esa curiosidad humana, ¿no? Con esa incertidumbre. De venga, ¿no tenéis ya ganas de saber cuál es el misterio? Venga, pues vamos a ver cuál es el misterio en el versículo 6. Y es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué os parece? Que ya lo había escrito brevemente, ¿no? En el capítulo 2 ya lo había dicho. Ahora, lo que está mostrando Pablo en esta carta, o lo que está haciendo es arrojar luz sobre algo que, como vamos a ver ahora, había estado oculto por generaciones en tiempos anteriores, aunque ahora con los apóstoles era revelado con mayor claridad, ¿no? Que tanto unos como otros, judíos como gentiles, son coherederos de un mismo cuerpo. Esto, que ya digo, para nosotros es tan claro, porque estamos acostumbrados a escucharlo, porque ya lo hemos estudiado, porque es una revelación desde el libro de los Hechos en adelante, que nos es tan familiar. Para los apóstoles fue todo un desafío. ¿Os acordáis del apóstol Pedro? Cómo tiene que descender ese lienzo del cielo y en él hay toda clase de animales y esa voz le dice, Pedro, mata y come. Y claro, habiendo toda clase de animales, un judío dice, ¿cómo? Yo no puedo comer de todo. Ahí hay reptiles, ahí hay bestias inmundas según la ley ceremonial de Moisés. Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado, ¿no? No lo llames tú inmundo. Lo que yo he llamado limpio, no lo llames tú inmundo. Y Pedro se queda confuso, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué me quiere decir el Señor con esto? Y entonces está ahí él meditando en estas cosas, dándole vueltas, cuando vienen a buscarlo y le dicen, un romano, Cornelio, te llama para que vayas a su casa.
Y ya sabéis lo que significa para un judío entrar en casa de un gentil, ¿no? Pero bueno, parece que el Señor corrobora o confirma que sí, que vaya, que tiene que ir. Pedro va, predica el Evangelio y lo que sucede, ya lo sabéis, es que los gentiles creen y reciben el Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pedro, que no conocía este misterio todavía, dice estas palabras. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Entonces Pedro fue alumbrado para comprender que los gentiles, en igualdad que los judíos, podían creer el Evangelio, la promesa del Evangelio, dada originalmente al pueblo judío, y podían creer y recibir el mismo Espíritu como sello de Dios, de que verdaderamente eran pertenencia de Dios y pueblo de Dios, en igualdad. Esto a Pedro le sorprendió grandemente y luego al resto de los apóstoles le sorprendió también, ¿no? Fue algo que tuvieron que encajar. Es curioso que Pedro había estado 3 años, al menos, con el Señor Jesús y había visto cómo el Señor Jesús alababa la fe de 2 extranjeros. ¿Os acordáis de quiénes? Una mujer y un hombre. Una es la mujer sirofenicia, de una región especialmente hostil y despreciada por los judíos, ¿no? Como era la zona de Tiro y de Sidón. Y el otro era un centurión también, creo, romano, ¿no? Que su siervo enfermó gravemente y fue a buscar a Jesús para pedir ayuda, ¿no? Y os acordáis de las palabras, ¿no? No hace falta que vengas. Si con que digas la palabra, sanará. Y en ambos casos, el Señor Jesús enaltece o ensalza la fe de estos dos. ¿Dónde estaba Pedro cuando el Señor hizo eso? Estaba reconociendo, ¿no? Que los gentiles pueden tener fe en el Dios verdadero y recibir gracia del Dios verdadero. Pero parece que a Pedro le pasó desapercibido. Por eso comenzaba diciendo que hay misterios cuya solución está delante de nuestros ojos desde hace mucho tiempo y no lo vemos, hasta que nos es revelado de otra manera, ¿no? Y digamos que el Señor se tuvo que emplear a fondo para que Pedro lo entendiese, ¿no? Os voy a leer un comentario del comentarista que estoy siguiendo y que me gusta mucho de esta carta en cuanto a esto. William Hendrickson dice: esto no significa que antes de Pentecostés nadie, ni siquiera los profetas, supieron nada acerca de las futuras bendiciones de las cuales los gentiles también serían partícipes. Los escritores del Antiguo Testamento en realidad lo sabían y se refirieron a ellas una y otra vez. Y da varias citas que después, si queréis, podemos compartir. Pero la más conocida quizá es la que el Señor mismo le da a Abraham, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no un pueblo únicamente, no solamente una familia, todas las familias de la tierra. Y después hay otras muchas referencias, ¿no? En los profetas y en los salmos. Sigue el comentarista. No obstante, lo que estos profetas no dejaron en claro fue que en relación con el Mesías futuro y el derramamiento del Espíritu Santo, la antigua teocracia sería completamente abolida y en su lugar se levantaría un organismo en el cual gentiles y judíos serían puestos en un plano de perfecta igualdad. Es decir, que lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no era el plan definitivo, era un anticipo de lo que sería el plan definitivo, que judíos y gentiles vivirían bajo el gobierno de Cristo en esa completa igualdad, ¿no? Dice, Pablo deja nítidamente claro que el misterio no revelado tiene relación no meramente con una alianza de judíos y gentiles, o tal vez un acuerdo para vivir juntos en paz, o con una combinación externa o asociación, sino al contrario, con una completa y permanente fusión, una unión espiritual perfecta de elementos antagónicos en un organismo único. Entonces tiene más que ver el misterio con esto, ¿no? Algunas personas piensan muy equivocadamente que el misterio es el Evangelio. Es decir, que lo que había estado oculto en el Antiguo Testamento es el Evangelio, que ahora es revelado una vez que Cristo muere en la cruz y asciende y viene el Espíritu Santo y es predicado, es revelado de esa manera. Pero el Evangelio es revelado desde el jardín del Edén, cuando Dios le dice a la mujer que uno de su simiente aplastará la cabeza de la serpiente, ¿no? ¿Os acordáis? Esto es lo que los teólogos llaman el protoevangelio. Es la esencia del Evangelio, que va siendo revelado multitud de veces a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? Con más detalles hasta llegar a, pues, por ejemplo, a Isaías 53, que es esa cima tremenda en la que se muestra claramente cómo como un sustituto, tiene que pagar en nuestro lugar por nuestros pecados
y librarnos así del castigo que nosotros merecemos, ¿no? Entonces, el misterio no es el Evangelio. El Evangelio es revelado desde el principio por Dios. El misterio es lo que acabamos de ver, cómo no solamente los judíos, sino todas las naciones, personas de todas las naciones, pueden participar y formar una unidad orgánica delante de Dios como su pueblo, para siempre, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito entonces del misterio revelado? Y vamos llegando, vamos avanzando. Dice el texto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y veremos eso, pero antes vamos a ver otra demostración más de la gracia de Dios. Porque fijaos, en el versículo 8 dice el apóstol Pablo, en el 7, perdón, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es decir, si Pablo era apóstol, si era predicador del Evangelio, era por la gracia de Dios, por supuesto. ¿Por qué? Dice, porque soy menos que el más pequeño de todos los santos. En otras cartas dice por la razón, ¿no? Porque fui perseguidor de la Iglesia. Y sin embargo, se me ha dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y aquí hay algo hermoso también para sacar una aplicación para nosotros, ¿no? Y es que aunque todos los apóstoles tuvieron parte en la revelación de este misterio, quien tuvo una parte especial, destacada entre todos ellos fue el apóstol Pablo, que precisamente fue el más indigno de los apóstoles, porque fue el único que persiguió a la Iglesia. Ahora, ¿qué principio encontramos aquí? Que parece que Dios se complace de una manera especial en dar mayor dignidad y honor a quienes menos lo merecen. A aquellos cuyo pasado es más vergonzoso y cuyos pecados más inconfesables son aquellos en quienes Dios se complace o a quienes Dios se complace en utilizar de una manera especial. Por eso, si tu vida antes de conocer a Cristo es especialmente vergonzosa, me atrevo a decirte que Dios te va a dar una bendición especial, ¿no? A su servicio o trabajando para Él según los dones que hayas recibido, porque esto es lo que a Dios le complace, ¿no? Vestir en el cuerpo con más decoro a los más indignos. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Para los pecadores que piensan que por causa de su pasado tan vergonzoso, sí, han sido perdonados, pero ¿cómo va a usarlos Dios? ¿Cómo va a utilizar a Dios a una persona como yo que ha hecho cosas tan vergonzosas? Pues Dios se complace en utilizar y en revelar sus misterios y en revelar su evangelio por medio de personas que han sido grandes pecadores. El domingo pasado, si os acordáis, citaba a John Newton, el autor del himno Sublime Gracia. Sabéis que este hombre fue un cruel traficante de esclavos, de personas que trasladaba desde África a América para que viviesen toda su vida bajo el yugo de la servidumbre. Y este hombre fue precisamente el instrumento que Dios utilizó para empezar a promover el cambio social en Inglaterra, siendo el mentor de William Wilberforce para precisamente la liberación o la abolición de este injusto yugo, ¿no? Por eso me llama la atención este texto. Sé que los que estáis aquí habéis sido todos bastante buenos, entonces seguramente vuestro ministerio va a ser mediocre. Pero para los grandes pecadores nos da mucho ánimo saber que Dios se complace y no desecha a un gran pecador arrepentido, sino que lo puede utilizar. El misterio, y esta es la sorpresa, no ha sido dado solo para los hombres, también para los ángeles. Dios ha querido revelar su sabiduría a los ángeles. Y este es otro tema interesante, ¿no? Dice, ya lo dije antes, que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y este es un texto extraño, ¿verdad? Siempre que hablamos de ángeles, algo despierta nuestra curiosidad, porque es un mundo ajeno al nuestro, es una naturaleza diferente, pero también es algo extraño en lo que tenemos que ser prudentes, ¿no? Algunos suponen que, como dice en los lugares celestiales, se refiere a los ángeles leales, los que están de parte de Dios. Entonces, Dios quiere dar a estos ángeles en concreto un mayor entendimiento, un mayor conocimiento del misterio del Evangelio y de todo lo que implica. Y claro, lo que no tenemos en el texto es para qué. ¿Entendéis lo que digo? Suponiendo que esta sea la respuesta, que los ángeles que están en los lugares celestiales son los ángeles escogidos, los que están del lado de Dios, ¿por qué quiere Dios darles a conocer con mayor profundidad el misterio del Evangelio a través de la Iglesia?
o por medio de la Iglesia? ¿Qué pensáis? No sé si se entiende lo que intento decir. Está claro que Dios quiere revelar su multiforme sabiduría o gracia, luego veremos mejor cómo se traduce esto, a los ángeles. ¿Para qué? ¿Qué les va a los ángeles en esto? ¿Qué les importa si la salvación es para la descendencia de Abraham, como dice el autor de Hebreos? Conforme al propósito eterno, sí. Esto es una buena observación, estaba ahí en el corazón de Dios desde... Lo que pasa es que lo que a lo mejor es conforme al propósito eterno es el Evangelio, ¿no? Y la salvación. Pero vale, vamos a aceptar que Dios también ha querido desde el principio revelarse a sus ángeles escogidos. ¿Con qué finalidad podría hacer esto? Bueno, os voy a ayudar, o si queréis decir algo no os atrevéis. A ver, digamos lo que digamos, estamos en el terreno de la especulación porque el texto no dice nada, salvo que recordéis otros pasajes en los cuales se da luz a lo que pueda querer decir aquí, ¿no? Pero los comentaristas que apoyan que se refiere a los ángeles escogidos dicen que el testimonio por medio de la Iglesia, el testimonio de la multiforme sabiduría de Dios por medio de la Iglesia, les sirve para aumentar su conocimiento acerca de Dios y por medio de ello regocijarse y adorarlo. Y de ser así, esto sería algo muy interesante. Alguien me decía el domingo pasado que prefiere ir a otra iglesia porque por medio de una alabanza más movida y alegre adora mejor a Dios. Pero fijaos, lo que provoca la verdadera adoración no es la remoción de las emociones, es un mayor conocimiento de Dios y de su voluntad. Es en la medida que comprendemos cómo Dios obra y cómo Dios actúa con su multiforme sabiduría, con su gracia sublime y con su misericordia, en la medida que profundizamos en estas cosas, que la adoración brota del conocimiento de su ser. Es por eso un error quienes piensan que una adoración más pura es aquella que promueve emociones y que promueve una alegría y un gozo humanos, vamos a decir, ¿no? No tenemos nada en contra de que la gente se alegre y se goce cuando canta, eso está muy bien, pero el fundamento de la adoración es el entendimiento. Por eso dice el salmista en Salmos 47:7, cantad a Dios con inteligencia. Porque si no entendemos quién es Dios y si no entendemos cuáles son sus obras, nuestra adoración carece de fundamento. Es una adoración necia, es una adoración puramente emocional. Es la misma, podemos decir, que sería la misma adoración que presentan los paganos a sus dioses, ¿no? ¿Os acordáis de Elías y de los sacerdotes de Baal? Cuando saltaban y gritaban desde la mañana y se sajaban con cuchillos, algo absolutamente animal, ¿no? Las emociones en sí mismas no expresan adoración. Las emociones son y han de ser la consecuencia del entendimiento de quién es Dios. Por eso, si te estás pensando cambiar de iglesia porque aquí no tocamos con la batería, deberías pensarlo un poco mejor. No estoy diciendo nada en contra de la batería. Está bien, no me miréis así. Está bien, pero no es el fundamento de la adoración. Igual que los que piensan que una iglesia en la que se toca la batería no se puede adorar a Dios. También se equivocan. El fundamento de la adoración a Dios es un conocimiento más profundo de quién es Él y de cuáles son sus planes, como nos está enseñando continuamente la Escritura. Ahora, no todos los estudiosos piensan que se refiere Pablo a los ángeles escogidos, aunque digan los lugares celestiales. Otros, en contrapartida, piensan que en los lugares celestiales o en las regiones celestes se refiere precisamente a las huestes de maldad. Se refiere a los demonios y a los espíritus caídos, ¿no? Entonces, otra vez tendríamos la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué quiere Dios manifestar su gracia, o por qué quiere Dios manifestar su sabiduría y su gracia por medio de la Iglesia a las huestes de maldad y a los demonios? Pues otra vez el texto no nos lo dice, ¿no? En el supuesto de que fuese así. Tenemos que ser prudentes. Algunos dicen que, bueno, para manifestar o para recordarles que la victoria es del Señor, ¿no? Y la salvación es del Señor. Y que la demostración de que el Señor es victorioso es la Iglesia, contra la cual las puertas del Hades no pueden prevalecer. Bueno, puede ser una idea. Y un tercer grupo de teólogos no piensan ni que son los ángeles escogidos ni que son los ángeles caídos, sino ambos, que se refiere a ambos, ¿no?
Y entre estos están, pues bueno, Calvino, Hodge, Lenski y un ejército de teólogos más, ¿no? Y comenta Calvino sobre esto. Algunos prefieren considerar que estas palabras se refieren a los demonios, pero sin la debida reflexión. No existe duda acerca del hecho de que el apóstol se esfuerza en colocar a la más plena luz la misericordia de Dios hacia los gentiles y el alto valor del Evangelio. Lo que Pablo quiere señalar es que la Iglesia, constituida por judíos al igual que por gentiles, es un espejo en el cual los ángeles observan la sorprendente sabiduría de Dios expuesta en una forma antes desconocida para ellos, por la razón de que estaba escondida en Dios, ¿no? Me gusta este comentario dos cosas. Hay dos cosas que me hacen pensar, ¿no? En primer lugar, que lo que revela la Iglesia es la gloria del Evangelio. Tendemos a pensar en nosotros en la Iglesia como si en nosotros estuviese la gloria, ¿no? Pero la gloria está en el Evangelio, por medio del cual Dios salva a la Iglesia. Recordamos, hermanos, tenemos que recordar que la Iglesia son pecadores redimidos. Y la gloria está en Dios, que envía a su Hijo amado para por medio de él poder reconciliarnos de nuevo. Por eso me gusta este enfoque, ¿no? Que lo que Dios está revelando por medio de la Iglesia no es en última instancia la gloria de la Iglesia, sino la gloria del Evangelio. Y esto es algo que los ángeles pueden ver, unos y otros. Y por otro lado también me llama la atención cómo los ángeles realmente parece que no conocían el plan eterno de Dios. Lo van descubriendo. Y lo que creo que el texto sugiere es que a medida que lo descubren, alucinan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no somos tan distintos. No somos tan distintos los seres humanos de los ángeles, ¿no? ¿Por qué? Porque desde dos naturalezas diferentes podemos admirar y apreciar la sabiduría de Dios en la medida que nos está siendo revelada. Y a los ángeles les está siendo revelada por medio de la Iglesia, que el Señor constituye, ¿no? Ahora, hay aquí una palabra, y este texto lo he leído muchas veces, pero nunca me había dado cuenta de esto. Dice el versículo 10, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es esto? Pues multiforme quiere decir que tiene muchas formas, ¿no? Dice la Biblia de las Américas infinita, infinitas formas. Va más allá, ¿no? Multiforme da lugar a muchas, pero bueno, puede que sea un número concreto, pero infinita, la infinita sabiduría de Dios va más allá, ¿no? Pero dice William Hendrickson que ninguna de las dos traducciones es correcta. Voy a leer lo que dice porque yo no, como digo, no se me ha ocurrido a mí ni se me habría ocurrido en la vida, ¿no? Dice que sería una mejor traducción la palabra iridiscente. Iridiscente. Vaya palabra, ¿no? Que significa multicolor o muy jaspeado. Y dice que esto nos trae a la memoria el arco iris, multicolor, por supuesto, ¿no? A lo que aquí se llama la atención es a la infinita diversidad y resplandeciente belleza de la sabiduría de Dios. En cada fase de la redención, el esplendor de su sabiduría se revela a sí mismo. Entonces, esta palabra lo que quiere dar a entender es eso, ¿no? Como que la sabiduría de Dios tiene muchos colores. Es algo precioso. Es algo cuya admiración debería, o sea, cuya contemplación debería llenarnos de admiración, ¿no? Y otra vez me hace pensar el entendimiento tan sencillo con el cual nos conformamos, ¿no? Acerca del Evangelio. Muchas veces pensamos o llegamos a familiarizarnos con ello y llegamos a pensar, bueno, pues ya lo sabemos todo del Evangelio, ¿no? Y como veremos en esta misma carta, cuando avancemos en el siguiente texto, vamos a ver cómo el apóstol pide que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es decir, lo que conocemos son los bordes de los caminos. Queda mucho por saber acerca de este amor de Dios y de sabiduría de Dios puesta en marcha para la redención de un pueblo. La sabiduría de Dios, y solo la sabiduría de Dios, puede reconciliar lo que para los seres humanos es irreconciliable. ¿Cuándo acabarán las guerras en este mundo? Pues yo creo que a día de hoy, hasta los más optimistas entre los seres humanos reconocen que nunca. ¿Cuándo acabará la pobreza? Entre los seres humanos, yo creo que hasta los más optimistas a día de hoy, bueno, todavía habrá quienes piensen que sí, que un día acabará, ¿no? ¿Cuándo será ese día en que los hombres entrelazaremos las manos como hermanos y cantaremos por la calle y seremos como uno, un solo hombre, ¿no? Y estaremos en paz? Pues ese día ha de llegar, pero no por la sabiduría humana, no por la capacidad humana,
no por lo que el hombre puede promover a partir de sí mismo, porque lo que el hombre puede promover a partir de sí mismo y de su condición es la división, la destrucción y el odio. Y lo vemos en este mundo cada vez más. Lo vemos en la política, lo vemos en la geopolítica, lo vemos en todas las esferas, ¿no? Veníamos hablando en el coche de cómo todos los o muchos pueblos de América Latina, dentro del propio país, tienen nombres despectivos para referirse a su propia gente. Y los que tienen un origen nativo tienen un nombre despectivo para referirse a los que tienen un origen europeo, aunque han nacido en el mismo país, aunque son de la misma patria, pero se refieren así unos a otros, ¿no? Lo que sale del hombre es eso, división, contienda y odio. Por eso deberían mirarnos que Dios en su sabiduría haya establecido un plan eficaz por medio del cual hombres de toda nación, de toda tribu y de toda lengua sean unidos en una unidad orgánica, en un cuerpo, y puedan tener así esa armonía de una vez para siempre, ¿no? Y en el centro de ese plan, en el centro de esa sabiduría iridiscente de muchos colores de Dios, ¿qué encontramos? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. En Él se nos muestra toda esa sabiduría en una persona y en una obra llevada a cabo en la cruz. Esa obra que es locura para unos y tropezadero para otros, pero por medio de la cual Dios nos revela su sabio plan en Cristo Jesús. Y es algo hermoso, que el Señor haya querido reunir en Él y por medio de Él todas las cosas, como nos dice aquí, ¿no? Y ese es su propósito eterno. Y fijaos, es por medio de Cristo Jesús que podemos tener seguridad y acceso con confianza a Dios. Todos los hombres, cualquiera que se dirija a Dios por medio de Cristo, puede tener la seguridad y la confianza de que será recibido. Porque en Cristo Jesús y en su sangre hay redención, hay perdón de pecados y hay adopción, por medio de la cual Dios el Padre nos recibe como hijos e hijas. Y esto es la Iglesia. Ya lo vimos en la semana anterior, ¿no? En el estudio anterior. La Iglesia son todos aquellos que han acudido a Dios en el nombre de Jesucristo conforme a su plan eterno, conforme a su propósito, y que son recibidos. Y este plan eterno del cual Pablo fue hecho administrador, privilegiado administrador por encima de todos los demás apóstoles, ese misterio que había estado oculto en las generaciones pasadas, pero que ahora había sido dado a conocer, era algo por lo cual merecía la pena vivir y por lo cual merecía la pena morir. Dice, por lo cual os pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Lo que Pablo está diciendo es, sé que me amáis. Sé que estáis preocupados por mi encarcelamiento, sé que estáis preocupados por lo que pueda ser de mí, pero os digo, la gloria de lo que estoy llevando a cabo merece este precio. Entendiendo el ministerio de Pablo y el misterio de Pablo en su sentido más amplio, hablamos del Evangelio. ¿Tenemos nosotros esa conciencia acerca del Evangelio? ¿Vemos la gloria del Evangelio o en la gloria del Evangelio la sabiduría de Dios y la gracia de Dios como algo por lo que merece la pena vivir y por lo que merece la pena morir? Esto es adoración, ¿no? Cuando alguien comprende que ante la grandeza de lo que Dios ha hecho y le ha revelado, su vida debe ser una ofrenda. Su vida debe ser un instrumento de proclamación, de propagación de este mensaje. Esto es adoración, no emocionarse con un concierto. La adoración es el reconocimiento de quién es Dios y de cómo merece que todo le sea tributado, que todo le sea dado, como el apóstol Pablo está diciendo. Por cierto, dice que sus tribulaciones por vosotros son vuestra gloria. Dice también en la segunda carta a Timoteo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Para Pablo el sentido de su vida era Cristo, el vivir era Cristo. Y esto me hace reflexionar una vez más, ¿no? Cuán cerca o no puedo estar en la teoría y en el conocimiento de los misterios de Dios, pero cómo la verdadera demostración de que mi corazón está cerca del de Dios es en la involucración de llevar a cabo la proclamación de ese mensaje.
¿Me estáis comprendiendo? Creo que esto es lo que nos da una medida del entendimiento de la gloria y de la sabiduría de Dios en este mensaje, ¿no? Cuán implicados estamos en ello. Y creo que es un llamado, un primer llamado que Pablo está haciendo a la iglesia. Hará otro en el capítulo 5, diciendo que somos hijos del día, hijos de la luz, y que debemos vivir como tales en medio de este mundo de tinieblas, ¿no? Pero es el privilegio, para Pablo era un privilegio, ser portavoz, ser instrumento por medio del cual Dios se estaba dando a conocer a otros. ¿Es para mí también ese privilegio? Deseo que Dios me utilice para dar a conocer su glorioso plan y su misterio a otras personas. Si tienes el deseo, Dios te dará las oportunidades. Dios abrirá las puertas. Dios desatará tu lengua y hará que puedas dar testimonio. De esa manera, más de una vez, Cristina y yo hemos orado, Señor, hace tiempo que no damos testimonio de ti, que queremos, deseamos, pero somos torpes, no sabemos cómo empezar, no sabemos cómo. Y en esa misma semana alguien nos hacía una pregunta que directamente nos daba pie para hablar de ello, ¿no? Pues esta es nuestra invitación, ¿no? Que consideremos un privilegio, nuestro privilegio, poder hablar de nuestro sabio Dios y que es un privilegio también poder dar testimonio de su sabiduría por medio de una persona, Cristo Jesús, en quien todas las cosas van a ser reconciliadas y reunidas al fin de los tiempos. Pues que el Señor nos ayude a considerarlo de esa manera. Amén.